Bien, esta es la metodología para la evaluación de impacto ambiental que vamos a discutir estos 2 días. Y en un proyecto de inversión, lo que necesitamos entender es las actividades que pueden producir un bien o un servicio con el fin de satisfacer una necesidad. Ese es un punto de partida clave. La sociedad está dispuesta a intercambiar cierto nivel de impacto ambiental a cambio de un bien o servicio que va a proveer el proyecto. Eso es lo que hay detrás de este alcance. Por eso es importante entender el proyecto en toda su dimensión, desde las fases de diseño hasta el cierre del proyecto, si es que llega a tener cierre. Y la EIA, que es un procedimiento jurídico administrativo, tiene como objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado. Pero también trae eh, a colación la prevención, la corrección y la valoración de esos impactos, con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado. Eso es el punto de partida y no es tan diferente en cualquiera de nuestros países. Detrás de un proyecto hay una evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que buscamos con esa evaluación de impacto ambiental? En particular, detectar las consecuencias benéficas y adversas de una acción propuesta. Ese es el punto de partida. Y lograr que ese nuevo proyecto genere mejores condiciones, que aporte más desarrollo y oportunidades. No tiene sentido aceptar un proyecto que empobrezca a la gente. Entonces, si esto es lo que hay detrás de la evaluación de impacto ambiental, bien ejecutada y bien puesta en práctica, deberíamos alcanzar esos objetivos. Sí, Rodolfo, lo escuchamos. Tal vez un poquito con base en lo que usted comentó al puro inicio, que cada vez, como entregamos más cosas para que sean destruidas, Ajá. uno de los problemas que tenemos en Costa Rica y en nuestra América Latina es que como el desarrollo de estudios de impacto ambiental se hace contratando por parte del interesado a quien necesita presentar ante la autoridad del estudio, Ajá. hay muchas veces un sesgo de viabilidad que se trata de inducir en el reporte. En otras palabras, como usted dice, el estudio de impacto ambiental puede ser para no solo identificar efectos favorables y adversos, pero también cómo mitigar esos efectos adversos. Sin embargo, puede ser que el estudio per se diga que no debería hacerse el proyecto, pero hay muchos estudios que inclusive he visto en donde se fuerza de alguna manera para hacerlo. Sobre todo, he visto muchos en Sudamérica en donde se fuerza para, por ejemplo, poner una mina en donde no deberías o dañar algo que no se va a poder reparar o en alguna medida adulterar el estudio. Entonces, creo que en la metodología tiene que quedar muy claro cuáles son los go and no go de la viabilidad de un estudio. Bueno, usted está tocando un tema que es lo que se ha cuestionado fuertemente sobre la evaluación de impacto ambiental. O es un instrumento de gestión ambiental o es simplemente un requisito. Cuando lo traducimos simplemente en un requisito, tratamos de obtener el resultado al menor costo posible y de la manera que sea posible. Entonces, si nosotros degradamos el alcance de la evaluación de impacto ambiental para convertirla simplemente en un requisito y obtener la licencia para ejecutar el proyecto, ahí estamos perdiendo la esencia de la evaluación de impacto ambiental.
pero la idea es que rescatemos la potencia que tiene este instrumento para gestionar el ambiente. Mantenga esa posición. Vamos a tomarlo en cuenta en estos 2 días. Bien, en esencia, necesitamos valorar qué pasa con un factor ambiental cuando se ejecuta un proyecto. La idea es tener una evaluación de la calidad del factor ambiental. Digamos que la calidad puede ser 1, una calidad óptima; 0, una calidad nula. Entonces, si nosotros tenemos una evaluación previa de un factor ambiental, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos medir qué pasa con ese factor ambiental en el tiempo una vez que entre en operación un proyecto. Ya aquí nosotros tenemos una exigencia: evaluar cómo está el proyecto, el factor ambiental, antes de que el proyecto se ponga en marcha. O sea, si un proyecto entra acá, necesitamos ver si las consecuencias es un impacto positivo, un impacto neutro o un impacto negativo. Cualquiera de los tres resultados son posibles. Esto es lo que nosotros necesitamos evaluar. Pero nuevamente, entramos en el dilema de determinar cuál es la condición previa del factor ambiental. Esta condición. Si nosotros no tenemos una evaluación de esa condición previa, difícilmente podemos hacer una evaluación del impacto. Esta es la matriz que normalmente se aplica. Acá en Costa Rica y en Centroamérica, creo, se aplica la matriz de Leontief, la matriz de insumo producto de Leontief. En Sudamérica se aplica mucho con esa, pero en el fondo es lo mismo, prácticamente. Hay una serie de características que se toman en cuenta y se saca la matriz de importancia del impacto ambiental. Pero cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos eso y vamos a una matriz que normalmente se llena, damos este ejemplo. Estos son los factores ambientales, ¿verdad? Los impactos determinados, ¿verdad? Y estos son las características de ese impacto. El signo, si es positivo, si es negativo, intensidad, extensión, momento, periodicidad, reversibilidad, etcétera. Son 11 características: 2, 4, 6, 8, 10, 11 características. Y eso se hace para cada actividad del proyecto. Si nosotros vemos este ejercicio y sacamos las casillas que hay que llenar, o sea, si nosotros nos vamos hacia la derecha, tenemos que llenar muchas casillas, muchas casillas. Y si no, nos vamos hacia abajo y contamos, aquí hay aproximadamente eh, 30 líneas, no más de 30 líneas. Bueno, nos vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 filas. Y ahora vamos a ver cuántas columnas hay en este proyecto. Una, bueno, hay 11 por rubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, en este simple ejercicio hay 12 componentes de columnas por 11 que tiene cada componente por 32. O sea, aquí la persona tiene que llenar 4.224 casillas. Esa es la cantidad de casillas que tiene que llenar. Y este es el resultado final, ¿ya?, de la matriz de importancia del impacto ambiental. Pero resulta que esta matriz de importancia del impacto ambiental, lo más que suma es 100. No suma, por ejemplo, 200, como este de acá, 207. Lo más que suma es 100. Entonces, aquí hay unas contradicciones a la hora de entender la matriz de impacto, de importancia del impacto ambiental. Lo otro es que estos elementos de acá son características del impacto ambiental. El signo, si es positivo o negativo, la intensidad, la extensión, el momento, la periodicidad, son características del impacto ambiental. La pregunta que surge es, ¿dónde se mide el impacto ambiental? ¿En cuál de estas casillas está la medición del impacto ambiental? Para después caracterizarlo. Tenemos unos problemas eh, de partida que no nos deja ver claramente en cuál de estas casillas se mide el impacto ambiental para después caracterizar. Pero además, no solamente no parece medirse, sino que aquí no hay un antes ni hay un después. Hay una idea de la intensidad del proyecto en términos del impacto, de la extensión, del momento, pero no hay una clara señalización sobre el estado inicial del factor ambiental. No hay un punto de partida medido. Entonces, si vamos a la presentación nuevamente, no tenemos esto de acá. No tenemos esto de acá. Si no tenemos el punto de partida,
difícilmente vamos a poder establecer el punto de llegada. Y eso nos impide observar el impacto. ¿Por qué estamos diciendo eso? Conceptualmente, el impacto es la alteración de algún elemento del ecosistema o la sociedad. O sea, es sinónimo de un cambio. Si es un cambio, es necesario tener una condición inicial y y el impacto va a ser el cambio que da la resta de esa condición final menos la condición inicial, que puede ser mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Esto nosotros no lo estamos resolviendo con la matriz de importancia del impacto ambiental. Por eso nos cuesta mucho entender desde esa matriz que se hace actualmente cuál es el impacto de un proyecto realmente. Y para esa evaluación de estas condiciones iniciales necesitamos indicadores. Hay una característica básica para los que no han estado en la evaluación de impacto ambiental, que ambiente en este instrumento comprende la parte biofísica natural, la parte económica de un territorio y la parte social de un territorio. Esos tres grandes componentes deben ser integrados en la evaluación con esos indicadores. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito indicadores de la parte biofísica, indicadores de la parte económica, indicadores de la parte social. Un punto clave es que el impacto en la evaluación de impacto ambiental es una externalidad. Cuando nosotros decimos que es una externalidad, estamos en el lenguaje económico. Externalidad es el complemento de internalización. Por eso es que no es lo mismo un requerimiento que, que un impacto. Por ejemplo, el empleo que genera un proyecto a lo interno de un proyecto. Ese es el empleo que requiere el proyecto. No deberíamos meterlo como un impacto del proyecto. Ese empleo, ese trabajo que genera, que requiere el proyecto, ya está internalizado en los costos del proyecto. Por eso es importante comprender cuáles deberían ser considerados impactos y cuáles deberían ser considerados requerimientos. El empleo del proyecto no es un impacto, es un requerimiento. Pero el empleo que genera el proyecto afuera del proyecto, como por ejemplo eh, en los restaurantes, en los hoteles, en el transporte y en otras actividades económicas en el territorio, ese impacto que genera en ese empleo, ese sí tenemos que considerarlo, porque no está contemplado en los costos del proyecto. Este punto es muy importante, separar lo que es requerimiento de impacto. La esencia de esta metodología está aquí, en poder determinar el cambio que genera un proyecto en una condición dada. Y para nosotros entrar en este análisis, necesitamos
poder dimensionar con base en qué nosotros vamos a hacer el análisis del impacto ambiental. Por ejemplo, si esto fuera un bosque compacto, 500 hectáreas, y se van a deforestar 5 hectáreas para desarrollar un proyecto, es muy probable que si yo me enfoco en las 5 hectáreas, el impacto va a ser muy grande, digamos que total, si yo me enfoco ahí. Si yo enfoco las 5 hectáreas en el territorio circundante, es muy probable que el impacto ya no sea tan grande. Por ejemplo, no hay una fragmentación muy fuerte del ecosistema. No hay una afectación clara a la conectividad ecológica. Pero si este proyecto se desarrolla no en un territorio con bosque compacto, sino que se desarrolla en un espacio ya fragmentado, este bosque que se quita de acá, lo que viene es a fragmentar aún más el ecosistema boscoso. Por lo tanto, las mismas 5 hectáreas no tienen el mismo nivel de impacto acá cuando se deforesta, acá, que en este otro territorio. Acá el impacto es mucho más significativo que aquí, porque aquí viene a fragmentar aún más el ecosistema. Igual podríamos pensar de las descargas de agua orgánicas en un río de poco caudal que va a tener un impacto importante versus esa misma descarga en un río de un caudal muy grande. Los impactos no son iguales. Por eso es muy importante relativizar el análisis del impacto ambiental. Repito, si nosotros decimos que la deforestación es un problema, en el análisis de impacto ambiental no necesariamente genera un impacto grande, depende de dónde está circunscrita. Pero relativizar el impacto es muy importante. Un proyecto pasa determinadas etapas. La primera es técnica, es la viabilidad técnica del proyecto. Por ejemplo, un proyecto que requiere agua bastante, pero donde se va a diseñar y se va a construir, no hay agua suficiente. Ahí no es un análisis de impacto, es simplemente que no hay las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto. Entonces, esa viabilidad técnica es el primer filtro de un proyecto. El segundo filtro es financiero. Esto es del inversionista, sea público o privado. Acá la persona, el inversionista, hace su análisis financiero para ver si tiene sentido hacer esa inversión, si vale la pena hacer esa inversión. Y para un inversionista privado, una inversión tiene sentido cuando le genera ganancias. Y para eso calcula la tasa interna de retorno. Después viene la viabilidad económica. Estas son las tres cosas que se hacían normalmente. Acá en la viabilidad económica es un ajuste de los precios del proyecto, ya sea si había un subsidio
se quitan los subsidios. Si el salario está mal calculado o tiene subsidios, se quita y llamamos a eso precio sombra. Eso nos da el análisis económico del proyecto. Esto es del Estado. El análisis económico es del Estado. Y después viene el análisis ambiental, la viabilidad ambiental del proyecto. Y esta viabilidad es la que incorpora los impactos del proyecto. La parte biofísica, la parte económica y la parte social. Y eso lo que nos lleva es a una tasa interna de retorno ambientalmente ajustada o un valor actual neto ajustado, donde metemos los beneficios ambientales del proyecto y los costos ambientales del proyecto. Esta es la ruta normal que hoy siguen los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que casi en la mayoría de países no se hace este último análisis. No se incorpora el valor de los costos ambientales dentro de la evaluación económica del proyecto. La evaluación de impacto ambiental es un compendio de cosas, pero el documento principal es el estudio del impacto ambiental. Aquí es donde nos vamos a concentrar. ¿Por qué decimos que ahí es el elemento principal del proyecto? Porque con base en el estudio de impacto ambiental se genera el plan de manejo del impacto ambiental. O sea, cuando yo identifico los impactos, los mido, planteo el manejo que voy a hacer desde el proyecto para evitar, para mitigar, para eh, minimizar o para compensar el impacto ocasionado. Ese es el plan de manejo del impacto ambiental. Pero también una vez que yo identifico los impactos, ya puedo hacer el plan de monitoreo del impacto ambiental. Y eso es, eh, cuando yo hago el plan de manejo, yo no monitoreo el plan de manejo. Yo monitoreo el impacto ambiental para ver si se está corrigiendo o no el impacto esperado del proyecto. Si no se está corrigiendo, yo debería inducir mejoras al plan de manejo. Y este plan de monitoreo es el que permite la comunicación a diferentes actores sociales. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Que se monitorea el plan de manejo, no se monitorea el impacto ambiental. Si el plan de manejo dice que había que hacer 3 actividades de capacitación, se monitorea que se hicieran 3 actividades de capacitación. También puedo hacer en la evaluación de impacto ambiental el plan de auditorías de los impactos ambientales. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que la mirada debe estar puesta en el impacto ambiental, no en los instrumentos, sino en el impacto ambiental, para poder dar cuenta si el proyecto lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Entonces, la primera tarea fundamental es eh, establecer la zona de influencia del proyecto. Y esta es la tarea más crítica en el inicio de la evaluación de impacto ambiental. Porque cuando yo defino la zona de influencia, cuando yo defino la zona de influencia, ahí es donde yo voy a hacer
mi análisis del impacto ambiental. La zona de influencia se define con base en la dinámica de los elementos impactantes y la de los factores ambientales que los desplazan. No necesariamente es un perímetro regular. Si aquí está el proyecto, por ejemplo, y hay una emisión de emisiones de contaminantes, y el viento sopla hacia esta dirección, yo debería determinar el desplazamiento de ese contaminante. Si son 50 metros, 100 metros, 500 metros, etcétera. Pero si hay descargas y hay un río, entonces yo necesito ver si la descarga que cayó en el río acá, hasta dónde se desplaza poniendo en riesgo el río. Y trazo el perímetro hasta ese punto de desplazamiento. Entonces, lo otro es cuáles son las comunidades que tienen relación con los elementos de esa zona de influencia. Por ejemplo, si esta comunidad uno y esta comunidad 3 están relacionados con esta zona de influencia a través de un río, puede ser un acueducto comunal, puede ser un sistema de riego. Entonces yo voy a introducir a estas comunidades dentro de mi análisis. Pero si hay una comunidad 2 que está fuera de ese territorio, donde donde no hay una relación con los elementos de este espacio, yo no tengo que tomar en cuenta esta comunidad. Y digo tomar en cuenta, acá en Costa Rica se debe consultar a las comunidades, se deben hacer talleres. Y en Latinoamérica también, en general. Entonces, cuando yo defino mi área de influencia del proyecto, en esa área de influencia del proyecto es donde yo voy a hacer la caracterización biofísica, social y económica del proyecto. Yo no voy a hacer una caracterización por fuera de esa zona de influencia. No tiene sentido. Yo necesito hacer una caracterización de este territorio. Igual voy a hacer el diagnóstico del territorio que comprende mi zona de influencia definida y la evaluación biofísica de esos impactos en esa zona de influencia. Entonces, cuando yo tengo eso, ahora sí, yo paso a la evaluación. ¿Y a qué nos referimos con caracterización? Si nosotros después queremos explicar el impacto que generó el proyecto, necesitamos tener una idea de las características del entorno. Eso es describir los atributos de los elementos del territorio como base para la interpretación de los resultados de las evaluaciones en un territorio. Repito, describir los atributos de esos elementos. Y hay que hacerlo en distintos componentes. En el tema biofísico, agua, suelo, flora, fauna, clima, topografía, otros. En el tema económico, actividades económicas, empleo, otros. Actividades sociales, etcétera. Es una caracterización del territorio. Pero también tenemos el diagnóstico, que lo que nos da el diagnóstico es una recopilación de información, el ordenamiento y la interpretación para sacar conclusiones y plantear hipótesis.
qué hay en territorio y lo que está pasando. Ese es el diagnóstico que yo necesito. Porque si yo encuentro un río contaminado antes de que yo instale el proyecto, yo debería decir que ese río está contaminado porque hay actividades económicas que lo están contaminando. Mi punto de partida no va a ser un río en excelentes condiciones. Yo necesito establecer el punto de partida o la fragmentación del ecosistema, porque hay agricultura, porque hay ganadería, porque hay industrias, etcétera. Entonces, el diagnóstico me lleva a mí a entender cómo está el territorio en sí. Y después viene la evaluación, que es donde nos vamos a concentrar. Y en la evaluación, lo que necesitamos es determinar las condiciones en las que se encuentra una cosa u objeto en un territorio. Y para eso necesitamos algunos indicadores y parámetros de referencia. Se enfoca en establecer cómo está el estado de un objeto o componente en ese territorio. Entonces, ¿cómo está el estado? Y nuevamente, tenemos que hacer evaluación de los tres grandes componentes. Acá el punto central es el uso de indicadores para poder hacer la evaluación. Entonces, la evaluación del impacto ambiental lo que busca es determinar el cambio en la condición de un determinado factor. Y para determinar ese cambio, necesitamos definir un conjunto de indicadores, ponderar esos indicadores seleccionados y evaluar esos indicadores sin proyecto y con proyecto, para después valorar los cambios identificados en la evaluación sin y con proyecto. Esa es la ruta crítica a seguir. La definición de indicadores es el punto clave, punto de partida. Por lo general no estamos acostumbrados a construir indicadores. Normalmente estamos acostumbrados a aplicar indicadores, pero no a construirlos. Si nosotros ya nos empezamos a adentrar en un proyecto, lo primero es identificar las actividades del proyecto. ¿Cuáles van a ser? Limpieza o preparación del terreno, manejo de desechos sólidos líquidos, etcétera. Y una descripción de esas actividades. Entonces, si para la limpieza o preparación del terreno yo tengo que deforestar, esa deforestación ya es una generadora de impacto, ¿ya? Movimiento de tierra, por ejemplo. ¿Por qué le llamamos generador de impacto? Porque el movimiento de tierra depende de las condiciones topográficas del terreno, del territorio. Es muy probable que genere erosión y esa erosión vaya a sedimentar cuerpos de agua. Pero también el movimiento de tierra no solamente me genera esa erosión, sino que me impide eventualmente el crecimiento de la vegetación en ese territorio. La deforestación, ¿por qué es un generador de impacto? Porque destruye las condiciones de sobrevivencia de ciertas especies. Reduce la capacidad, por ejemplo, de infiltración del agua. Aumenta la escorrentía de los cuerpos de agua. Entonces, es muy importante tener una idea del generador de impacto para poder eh, establecer
una relación entre este generador de impacto y las actividades. O sea, acá nosotros tenemos las actividades generadoras de impacto y los generadores de impacto. Entonces, eh, esto que está acá, la idea es que nosotros lo podamos ir construyendo de a poco, que ustedes puedan construirlo en sus proyectos. Por ejemplo, acá podemos tener un conjunto de actividades. ¿Ya? Aquí la descripción de esas actividades. ¿Ya? Movimiento de tierra, remoción de cobertura vegetal, generación de emisiones, generación de ruidos, vibraciones, residuos sólidos, disposición de residuos líquidos, tráfico vehicular, eh, inmigración de población, iluminación artificial, empleo, compra de bienes y servicios, generación de polvo, comunicaciones, etcétera. Entonces, esta tabla, esta matriz que está acá, este cuadro, debería ser uno de los pasos para entender las actividades del proyecto. Acá está una descripción, pero además, eh, bueno, ahí está eso. Entonces, las bases para una propuesta alternativa nos lleva a evaluar el estado de conservación del área de influencia sin y con proyecto. La evaluación de las condiciones económicas sin y con el proyecto. Las condiciones socioculturales y la integración de esos tres grandes elementos en uno solo. ¿Por qué la integración? Porque nosotros necesitamos entender cuál es el impacto global del proyecto para poder contestar la pregunta. ¿Ese proyecto tiene o no impactos ambientales? ¿Y cuál es la magnitud de esos impactos ambientales que genera ese proyecto? Son las preguntas básicas cuando se va a socializar el proyecto para comunicar los impactos del proyecto. Entonces, si nosotros logramos integrar los impactos en la parte biofísica, en la parte económica, en la parte sociocultural, en uno solo, vamos a poder comunicar de mejor manera los impactos del proyecto. Esto no es así ahora. Esto no es así. ¿Por qué digo que no es así? Porque cuando nosotros tenemos esto y la gente va a exponer esto de acá, si alguien le pregunta por qué puso 4 acá, quizás no sabe decir por qué puso 4 o por qué puso 4 en periodicidad. Y así, en reversibilidad aquí 4. ¿Por qué? 4 es prácticamente irreversible. Entonces, en una matriz de esta que estamos viendo, que tiene aproximadamente 4.000 casillas para llenar de datos, difícilmente se pueden comunicar cosas. Difícilmente se van a comprender esas cosas. El procedimiento es identificar las actividades del proyecto, determinar la zona de influencia del proyecto, seleccionar indicadores, evaluar las condiciones iniciales, evaluar la magnitud esperada de los efectos del proyecto, determinar el nivel de impacto generado por el proyecto, integrar los factores ambientales en un indicador global, integrar los componentes biofísicos económicos en un índice integrado. Es una ruta crítica que nos acerca a donde queremos llegar. Veamos un poquito acá.
de qué, a qué me estoy refiriendo. Entonces, nos interesa llegar a algo así como esto. Para la evaluación biofísica tenemos la condición inicial, que es el contorno externo que está aquí. En la parte biofísica tenemos el contorno rojo, que es resultado del impacto. Entonces, la brecha entre el azul y el rojo es a lo que nos referimos como impacto ambiental. Y después viene el plan de manejo. Una vez que se implementa el plan de manejo, obtengo el contorno verde tierno, ese contorno. Lo que me dice a mí que el impacto final es la diferencia entre el contorno azul y el contorno verde, una vez implementado el plan de manejo. Entonces, esto de acá, entre el rojo y el verde, es el costo que asumió el proyecto para minimizar, para evitar, para mitigar los impactos. Pero la brecha entre el contorno azul y el contorno verde es lo que se debería compensar, porque eso no se logró resolver. Entonces, ahora que tenemos que plantear las compensaciones por afectación a la biodiversidad en determinados proyectos, ya aquí tenemos una idea de cuál es la brecha que explica la compensación.